Hablemos esta semana acerca del gran conflicto. Una de las cosas interesantes que nos muestra la palabra de Dios es de que el gran conflicto es algo real. Uno de los pasajes más un poquito difíciles de entender de la palabra de Dios se encuentra en San Mateo capítulo 11, versículo 12, donde se habla del gran conflicto y se habla del gran conflicto ejemplificado en la vida de San Juan Bautista, el gran hombre de Dios que preparó la venida de Cristo Jesús, el más grande de los profetas hasta Cristo Jesús mismo. Y dice la palabra de Dios en San Mateo capítulo 11, versículo 12, Cristo Jesús comentando la obra de Juan y la realidad del reino de Dios, él dice lo siguiente: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos se apoderan de él. Bueno, hay algunas interpretaciones de algunas personas que dicen, muy respetables por cierto, que dicen de que este versículo debería traducirse más o menos así: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos padece violencia y hay gente violenta que lo ataca. Y bueno, se trata de dar esta interpretación. ¿Será esta la forma correcta de traducir este pasaje? Bueno, gracias a Dios, cuando uno trata de interpretar la Biblia, uno tiene que ver el contexto. Y gracias a Dios hay dos pasajes en la Biblia, en el libro de San Lucas, que nos van a ayudar a entender qué está queriendo decir esto con Cristo Jesús. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos se apoderan de él. ¿De qué es bueno ser violento? ¿Qué cosa está queriendo decir Cristo Jesús con esto? Bueno, el primer pasaje se encuentra en San Lucas capítulo 16, versículo 16. Allí Cristo Jesús va a decir: la ley y los profetas fueron hasta Juan. A partir de entonces son anunciadas las buenas nuevas del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. Esta palabra se esfuerzan es la misma palabra en griego que se usa para los violentos y la violencia de San Mateo, capítulo 11, versículo 2. Es un pasaje bien paralelo. Y Cristo Jesús aquí está diciendo, el énfasis que está dando es de que el reino de los cielos es algo tan importante, es algo que se anuncia que es algo tan revolucionario que hay que tomar una decisión, que hay que acudir, hay que tomar una decisión valiente, una decisión llena de acción para entrar en el reino de Dios. Es como una oportunidad, como un bus que está pasando, un tren que está saliendo y que ya está marchando y que tienes que correr y saltar para entrar en el reino de Dios y su justicia. Ese es más o menos el énfasis de San Lucas capítulo 16, versículo 16. Otro pasaje paralelo que nos va a ayudar a entender San Mateo capítulo 11, versículo 12, es San Lucas capítulo 7, versículos 28 al 30, donde Cristo Jesús va a decir algo que es bien interesante. Él va a decir lo siguiente: os digo que entre los nacidos de mujer, otra vez está comentando a San Juan, no hay ninguno mayor que Juan. Sin embargo, el más pequeño del reino de Dios es mayor que él. Al oírle, todo el pueblo y los publicanos justificaron a Dios siendo bautizados con el bautismo de Juan. O sea, cuando Cristo Jesús hablaba de estas cosas, la gente más sencilla, incluso los publicanos pecadores, fueron bautizados con el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los intérpretes de la ley rechazaron el propósito de Dios para ellos, no siendo bautizados por él. Entonces, ¿qué quiso decir Jesús en Mateo capítulo 11, versículo 12? Cuando él dice, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos se apoderan de él. ¿Qué está queriendo decir Cristo Jesús? Que el reino de los cielos es algo urgente. El reino de los cielos es algo que está irrumpiendo en la historia humana. El reino de los cielos, lo que Él vino a hacer entre nosotros, es algo grandioso, es algo que viene a trastornar el orden pecaminoso de las cosas. Y es este momento para buscarle. Y Cristo Jesús es un juego de palabras sencillamente lo que el Maestro está diciendo aquí en San Mateo 11, 12. El reino de los cielos es violencia y las personas violentas se apoderan de él. O sea, Él está jugando con las palabras, Él está queriendo decir el reino de los cielos es algo que irrumpe en la historia humana e incluso las personas violentas lo arrebatan. Básicamente la frase griega es,
lo arrebatan, lo llevan. Es hora de tomar una decisión. E incluso las personas violentas, incluso las personas pecadoras, para ellas también está abierto el reino de los cielos. El paralelo es perfecto. En San Lucas capítulo 7, versículos 28 al 30, el pueblo, los publicanos, son bautizados por el bautismo de Juan. Ellos son los violentos. Ellos son los violentos, la gente que las otras personas pueden pensar, estos no pueden entrar en el reino de Dios, pero estos violentos van y entran en el reino de los cielos. Ellos suben al tren que ya está marchando. El reino de los cielos ha llegado y San Juan Bautista fue un emisario, fue una persona que proclama este reino de Dios, aun cuando él sufrió en carne propia la realidad del pecado, la realidad del gran conflicto. Esto es algo bien interesante. Ahora, estamos metidos en un gran conflicto, estamos metidos en una tremenda batalla. Y cuando San Juan Bautista estaba aquí entre nosotros y él estaba anunciando a Cristo Jesús, el diablo lo atacó. Lo hizo ser encarcelado por Herodes Antipas. Y allí en la cárcel, San Juan estaba esperando y esperando y esperando. Una de las cosas interesantes que va a ayudarnos a entender el ministerio de San Juan Bautista es Isaías capítulo 40. Esta es la descripción de la misión de San Juan Bautista. Dice la palabra de Dios: una voz proclama en el desierto, preparad el camino de Jehová, enderezad calzada en la soledad para nuestro Dios. Todo valle será rellenado y todo monte y colina rebajados. Lo torcido será convertido en llanura y lo escabroso en amplio valle. Cuando San Juan Bautista anunciaba la venida de Cristo Jesús, una de las cosas que él hacía era decir: Cristo Jesús va a venir a arreglar la desgracia de este mundo. Cristo Jesús va a venir a arreglar la injusticia que hay. ¿Te acuerdas cuando San Juan hablaba a la gente y la gente le decía que es necesario arrepentirse y la gente le decía ¿qué tengo que hacer? Y San Juan decía: si tú le has estafado a alguien, tienes que devolverle. Si tú le has quitado, le decía a los soldados, una túnica a una persona que lo necesitaba injustamente, tienes que devolvérselo. Es hora de arreglar nuestra sociedad, es hora de cambiar para bien nuestra sociedad y el Mesías está viniendo para eso. Entonces San Juan Bautista esperaba que Cristo Jesús fuera la gran solución para los problemas de Israel. Él pensaba de que Cristo Jesús de alguna forma iba a dirigir la nación de Israel hacia un nuevo rumbo de justicia. Él estaba esperando una manifestación del reino de los cielos de una forma un poquito más terrenal. Pero ahora él estaba en la cárcel, injustamente allí, sufriendo, y veía que Cristo Jesús no estaba haciendo ese cambio, no estaba enderezando esos caminos de los cuales él había estado hablando con tanta vehemencia mientras él preparaba el camino de Cristo Jesús. Entonces estaba San Juan allí con eso, sufriendo en carne propia las consecuencias de lo mismo que nosotros sufrimos en este mundo por estarnos enfrentando al gran conflicto. Y en el libro del deseado de todas las gentes va a decir bien claro de que sus discípulos, los discípulos de San Juan Bautista, fueron los que, como una gota persistente, estaban tratando de socavar la fe de San Juan Bautista en Cristo Jesús. Ahora, San Juan Bautista no podía dejar de confiar en Cristo Jesús. Él había visto muchas señales. Él había visto cómo los cielos se abrían y descendía el Espíritu Santo en forma de paloma sobre Cristo Jesús. Luego de que San Juan mismo lo hubiera bautizado, él había oído la voz de Dios clamando desde el cielo: este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento, a él oíd. Él había visto demasiado. Él creía en Cristo Jesús. Así que, aunque los discípulos, y a veces, nuestros mejores amigos, viendo nuestro sufrimiento, a veces ellos se vuelven un poquito piedra de tropiezo para nuestra fe. Y ahí estaba San Juan Bautista en una cárcel horrible y sus discípulos diciendo: Jesús no es el Mesías, Jesús no es el Mesías. Juan nunca dudó de que Cristo Jesús fuera el Mesías, pero en un momento se impacientó y le mandó un mensaje a su primo, a Cristo Jesús, y le dijo: ¿eres tú el que tenía que venir o tenemos que esperar a otro? O sea, básicamente San Juan le está diciendo: ¿qué esperas? Tú has venido aquí, yo creo en ti,
es hora de que lo hagas, es hora de que lo hagas, es hora de que empieces el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué hizo Cristo Jesús? Cuando lees a Mateo capítulo 11, desde el versículo 1 hasta el versículo 12, 13, un poquito más adelante, Cristo Jesús le muestra a los discípulos de San Juan todo lo que él estaba haciendo. Los discípulos de San Juan vieron cómo la presencia del Mesías hacía que la muerte huyera delante de él, como dice el Espíritu de Profecía. Cristo Jesús le muestra a los discípulos de San Juan Bautista cómo los ciegos eran curados, cómo los paralíticos eran levantados, cómo las personas sin esperanza ahora podían tener esperanza, cómo las personas hundidas en el pecado ahora podían enfrentar una vida nueva por haber sido perdonados por el poder y por el amor de Cristo Jesús. Y después de que los discípulos de Juan ven todo eso y ven que el reino de los cielos ya había llegado, que era una realidad, que estaba sucediendo, pero que era algo espiritual, era la gran revolución espiritual que Cristo traía, no solamente para Israel, sino para el mundo entero. Ellos volvieron y le llevaron este mensaje de esperanza a San Juan Bautista. Era algo mucho más de lo que San Juan estaba pensando. Era un reino espiritual para cambiar y para sanar no solamente a Israel, sino para sanar al mundo entero, para sanarte a ti y a mí. Estas palabras reforzaron la fe del discípulo y le permitieron mantenerse firmes hasta el mismo día en el cual él fue martirizado por Herodes Antipas, de acuerdo a lo que los registros de la palabra de Dios nos dicen. Pero bueno, una de las cosas que la Biblia nos va a decir es de que estamos enfrentados en un gran conflicto. En el libro de Génesis, capítulo 3, versículos 14 al 19, allí se habla no solamente del Mesías que vendría, sino de que este Mesías vendría para aplastarle la cabeza a la serpiente. Desde el momento en que el mal irrumpe en este mundo, Dios no acepta la venida del mal alegremente. Él traza un plan y Él le muestra a nuestros primeros padres de que comienza un gran conflicto entre el bien y el mal en el cual estamos todos nosotros comprometidos. Y esta es una de las creencias fundamentales que hemos tenido los adventistas del séptimo día. Hasta existe este famoso libro escrito por la hermana White que se llama El Gran Conflicto. Hay otras cosas más que la palabra de Dios nos va a decir en relación con el gran conflicto. Por ejemplo, cuando nosotros abrimos la palabra del Señor, en Mateo capítulo 12, versículos 25 al 30, allí Cristo Jesús es acusado de que él por el diablo sacaba los demonios de las personas que tenían este mal. Y Cristo Jesús los enfrenta a los fariseos y les dice, ¿acaso el diablo puede pelear contra sí mismo? Si sus propios discípulos sacan los demonios en el nombre de Dios, ¿cómo ustedes les pueden decir de que entonces ellos están sacando los demonios también en nombre del diablo? Y Cristo Jesús básicamente les va a decir, saben muchachos, lo que está pasando acá es que hay un gran conflicto. Y yo he venido para traer una esperanza en este momento. Yo he venido para hacer algo decisivo en este gran conflicto. Yo soy el Mesías que he venido y ustedes no quieren creer en mí, va a decir el versículo 30. Qué triste, ¿verdad? O sea, en Génesis se anuncia la venida de Cristo Jesús que iba a ser la gran solución para el gran conflicto. Cristo Jesús viene, pero poca gente creía en él. Hay otro pasaje que nos podría hablar bastante de esta gran controversia, de este gran conflicto, y es Romanos capítulo 16, versículo 20, donde la palabra de Dios va a decir, y el Dios de paz aplastará a Satanás debajo de los pies de los hijos de Dios. Muy pronto, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Amén. Y eso es verdad. Gracias al sacrificio de Cristo Jesús, gracias a lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario, aunque estamos en un conflicto, aunque a veces como San Juan el Bautista tenemos que enfrentar los cristianos, incluso el martirio, o somos destruidos por este león rugiente que anda buscando a quien devorar, el gran conflicto se ha asegurado por medio del sacrificio de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Aunque es una batalla terrible, aunque es una batalla tremenda, Cristo Jesús ha ganado para nosotros la solución para los problemas del pecado. Y esta es nuestra seguridad, esta es nuestra esperanza. Va a decir
Hebreos capítulo 2, versículo 14, que Cristo Jesús por medio de su muerte, por medio de haber derramado su sangre, ha destruido el poder de la muerte, ha destruido al demonio. Gracias a Dios por el don inefable de Cristo Jesús nuestro Señor. En otra parte de las Escrituras, en 1 Corintios capítulo 15, versículos 20 al 27, en esa maravillosa tesis del apóstol de Cristo Jesús, del apóstol San Pablo sobre la resurrección de Cristo Jesús, él va a decir de que Cristo Jesús ha resucitado de los muertos y de que aunque en Adán todos mueren, en Cristo Jesús todos somos vivificados. Existe un conflicto, pero gracias a Cristo Jesús, si creemos en Él, podemos ser vivificados cuando Cristo Jesús venga. Podemos tener vida nueva hoy y vida eterna cuando Cristo Jesús venga. Y bueno, uno va a ver en Apocalipsis capítulo 21 de que este gran conflicto pronto va a terminar, de que un día Dios enjugará las lágrimas de nuestros ojos y estaremos con Cristo Jesús. Ya no habrá muerte, ya no habrá sufrimiento, ya no habrá dolor, todo habrá pasado. Así como Juan Bautista sufrió en carne propia el gran conflicto, nosotros también estamos en esta guerra. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Vas a buscar el reino de Dios y su justicia? ¿Vas a aprovechar la oportunidad y aunque seas un violento, vas a entrar en el reino de Dios, vas a tomar la decisión de entrar en el reino de Dios? Espero que así seas. El reino de Dios desde los días de Cristo es anunciado. Hoy día el tren está casi a punto de llegar a su destino. Es el momento de tomar una decisión valiente, violenta, por decirlo así, una decisión determinante y entrar de una vez en el reino de Dios y su justicia. ¿Qué te impide para aceptar a Cristo Jesús? Toma la decisión y que Dios te bendiga.